Desde ahora, a través de radioplayard.com y Nítida 106.3 FM, Prendiendo la Mañana. Prendiendo la Mañana. Una producción del grupo Radio Playa RD. Y MIPYMES, y que va a estar conversando con nosotros. ¿Usted quiere decir algo, voz en off, de entrada? Antes de yo darle paso al invitado. ¿A usted le gusta presentar a sus invitados? Wandy es mi hermano. Usted tiene muchos hermanos. Pero ¿Usted muchos. firma Batista también? Claro. Y Gómez. Y Gómez también. Buenos días, Wandy. Bienvenido. Buenos días, muchachos. Saludos a todos. Gracias, Lady Alexander. Gracias por quedarte un rato más. Hay que hacerlo. Y gracias a Pedro, por supuesto, que tuvo la gentileza de invitarme. Yo con mucho gusto aceptar esta invitación a compartir aquí Emprendiendo la Mañana por Nítida, que se oye nítida. Sí, se oye nítida. Y no se solamente en La Romana, sino en El Ceibo, Miches, La Altagracia. Qué bueno. Nos vemos en Atomayor Y también. que además de que se oye nítida, está muy bonita, muy Gracias. bonito este estudio. Los felicito a todos ustedes. Gracias. Así es. Hay una inversión poderosa. Bueno, aquí estamos. Éntrenme. Sí. ¡Oh! ¿Qué le habrán dicho? No. Lo malinformaron. No, porque lo primero... Yo relajando. No, eso para yo votar el golpe. Muy bien. Los que entran aquí no están. Eso es lo primero. Ya. Y yo no suelo hacerle maldad a todos. Solo algunos sí la ganan. Solo algunos sí se la ganan. Wandy, Ministerio de Industria y Comercio. Su ministro, ¿verdad? El señor Ito Bisonó, se hizo tendencia en redes sociales por una fórmula que prometía reducir el costo de los combustibles y que al momento no hemos podido ver en efecto esa fórmula. ¿Usted tiene conocimiento de qué ha pasado con la fórmula de Ito? No hemos quedado todos esperando la fórmula de Ito. Y eso, que ella es... que dijo que no, ¿verdad? No, pero es un interrogante. Lo más que me puede decir, Ito te puede responderte esa pregunta. No, yo la puedo responder. Yo respondo por Ito. Yo respondo por Ito. Digno representante. Eso es así. No, fíjense, miren, la cuestión es que en la República Dominicana existe desde el gobierno del presidente Hipólito Mejía una ley que regula los precios de los combustibles. Esa ley, cuando se promulgó, pretendía de quitar la discrecionalidad política para los precios de los combustibles. O sea, que el precio del combustible no dependa de que el gobierno prefiera acumular un déficit y no subirlo cuando haya que subirlo, o que pretenda tener ingentes ganancias exageradas que no se traspasan al pueblo cuando bajen y no lo bajen. Eso era porque eso fue después. En los 90, el presidente Balaguer le pone unos impuestos directos a los combustibles, a los hidrocarburos en la República Dominicana, que nosotros a esta altura de juego estamos pagando probablemente de cada 200 y pico de pesos que cuesta un galón, estamos pagando probablemente 90 pesos de impuestos directos, un impuesto gravoso, muy alto. Eso viene desde los años 1900 y pico, cuando Balaguer aquí tuvo una gran crisis de combustible. Ahora bien, de hecho eso hizo que la gasolina, que eso fue un gran escándalo, yo estaba en el colegio, recuerdo, pasara de 3,1 pasara a 6 pesos, duplicada automáticamente, y ahí se creó una escasez exactamente en el 89, y habían largas filas. Hay que hacer un poquito de historia para ver cómo surge, que eso es viejísimo. La única que no estaba nacida probablemente es Lady. Ni yo. Que quede claro, ¿verdad? Entonces, ahí surge ese impuesto gravoso a los combustibles procedentes de los hidrocarburos en la República Dominicana. Pasa el gobierno, termina el periodo de 2 años de Balaguer, llega el gobierno de Leonel Fernández en el 96, la cosa sigue igual, e Hipólito Mejía y el PRD intentan organizar el tema. Y dicen, bueno, incluso había una campaña mediática en la televisión con un cantico que decía, si suben, suben, si baja, baja. Ese era el cantico para que a la gente se le metiera en la cesera que si los precios internacionales del crudo de referencia, que es el West Texas Intermediate,
subían, pues el precio de la gasolina y el gasóleo y el gas propano en la República Dominicana tenían que subir. Si los precios de ese crudo de referencia bajaban, pues tenían que bajar en la misma proporción. Y hay una fórmula establecida por una ley que dice que se toma como referencia el crudo de Texas, sin importar de dónde nosotros importemos el petróleo dominicano, que en un momento nuestro gran suplidor era Venezuela, en otro momento nuestro gran suplidor, cuando Hugo Chávez le paró los tanqueros a Hipólito Mejía, entonces tuvimos que comprar petróleos en México. Pero ya la República Dominicana no es un importador neto de petróleo, en el sentido de que lo que más importa es productos derivados del petróleo ya terminados. Entiéndase el gasóleo, la gasolina en sus grados, y el gas licuado y el gas natural vehicular o comprimido. Entonces, la refinería dominicana de petróleo tiene capacidad para refinar apenas 50,000 barriles de petróleo en un día, lo cual no incide en nuestra capacidad. La demanda, no tengo el número exacto ahora mismo, es probablemente 20, 25 veces eso. Mucho más por mucho, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? La ley establecía, tomando el precio que el día martes de cada semana tuviera en el mercado internacional el West Texas Intermediate, que es un crudo liviano que cuesta mucho porque es liviano. Bueno, no es liviano como el del mar del Brent, pero es un crudo, no es tan pesado como el venezolano. Y es el crudo que se toma como referencia para el mercado internacional, que nosotros lo que tenemos como referencia son los negocios que se hacen en la Bolsa de Valores de Nueva York, y allí es que se cotiza el WTI, el West Texas Intermediate. Entonces, tomando el precio del petróleo de Texas, el día martes de cada semana se determina cuál será el precio de la venta al consumidor final de la gasolina, el gasóleo y los demás derivados para el viernes, para la semana siguiente, de combustible que comenzará el viernes. Perdón, lo publican el viernes y comienza el sábado. Viernes a las 12 de la noche y comienza el sábado. Entonces, esa fórmula dice, el precio de paridad de importación es tanto. Eso significa que el que lo importa se va a ganar tanto. El que lo transporta se va a ganar tanto. El que lo distribuye se va a ganar tanto. Y el detallista se va a ganar tanto. Y hay como 4 procesos en donde cada quien tiene que ganarse algo, y es lógico, eso es normal. Y eso determina, pero ahí está también el impuesto, que ya es por ley, porque en el presupuesto nacional se pone, en esa ley que mencioné y en el presupuesto nacional, cada año se cuenta con ese impuesto. Quiero decirles a ustedes que ese impuesto a los combustibles es el segundo impuesto de mayor recaudación de la República Dominicana. El segundo impuesto interno que más aporta al presupuesto de la República Dominicana es el impuesto a los hidrocarburos. Entonces, vamos ahora a poner en contexto qué dice Hito, y que la gente lo ha cogido como un relajo, ¿verdad? Hito, en ese momento, haciendo oposición desde su partido originario, que era el Partido Reformista, él decía, y él queriendo en su campaña presidencial, él decía, yo voy a bajar los combustibles. En otras palabras, lo estoy parafraseando, ¿verdad? No estoy citándolo literalmente. Voy a bajar los combustibles porque yo tengo la fórmula para hacerlo. Discúlpame, el video de la fórmula se da en medio de su pre-campaña presidencial. Sí, de Hito. Ok, entiendo. Sí. Entonces, muy buen contexto. Claro, él aspiraba a presidente por el Partido Reformista. Sí, no, yo digo que la producción del video se produce en ese contexto, no en una campaña proselitista en favor de Luis Abinader. Que eso es importante que la gente lo sepa. Eso es un dato que se desconoce. Claro. Una lógica en esas políticas. Sí. Entonces él dice, yo voy a eliminar, yo bajo los combustibles. Y dice, nada más hay que quitarle todos esos impuestos. Y es verdad. Y es verdad. O sea, él lo que se sabía era la fórmula que la ley establece, no era la fórmula de Hito. Él lo que se sabía era la fórmula que la ley establece. Sí, porque entonces, la ley establece la fórmula, y él se la sabía y sabía de qué podía prescindir.
En teoría. Y eso entonces no se va a decía, quitar porque son partidas del presupuesto nacional. le quitamos esos 70, 90, qué sé yo, pesos, bueno, pues bajan todos los combustibles, es verdad. Ahora, llegó Luis Abinader, ganó la presidencia de la República junto con el PRM, designa a Ito Bisonó. No, lo fastidia con J. Sí, no lo designa, lo fastidia con J. No, yo creo que le dio un gran reto, una gran oportunidad. A lo Balaguer. Y lo designa y, primero, la política fiscal del Estado no la decide Ito. La decide el presidente de la República. Ni es el poder legislativo para cambiar la ley. Segundo. No, porque es que la ley tiene una tergiversación. La 112-00, hasta donde tengo entendido, tiene una tergiversación y es que tal cual no se aplica la fórmula como establece la ley, sino que ha venido una variación, yo no sé el término ya correcto. Voy para allá. Hay una serie excelente, se me estaba olvidando una variación ahí, entonces ha aumentado de manera desproporcional el tema de los impuestos en los hidrocarburos. No, pero el problema porque lo que tenemos que saber ahora es que ahora mismo el precio de los combustibles está un 40% más alto que en julio del año pasado. O sea, por eso no es necesariamente por la distorsión. Hay una distorsión en la ley que la voy a explicar ahora. Pero ahora mismo el precio del petróleo como referencia interanual está un 40% por encima del precio del año pasado. Sí, entonces, los precios están altos. En Estados Unidos, un 70 claro, el barril, anda por 75 cuando estaba en 46 y llegó a estar a 43. Sí. En Estados Unidos los precios son los más altos de la historia en este momento, de la historia reciente. O sea, en el mundo entero ha subido el precio del petróleo. Cuando Chávez el petróleo se llegó a poner a $125. Sí, pero tiene que ver también, mucho el tema de que aumentó la demanda, lo que decíamos ahorita y comentamos, pero la producción de todo, no solo eso, del acero y de todo, no ha ido a los niveles anteriores. Entonces tenemos una demanda fuerte con poca producción. Eso es así, tan simple como eso, y eso genera subida de precios. Entonces, pero Lady menciona una cosa muy importante, y es que la ley que promulga Hipólito Mejía para regular por ley los precios del petróleo y que la política de las gasolinas en la República Dominicana y que la política esté fuera de ello, fue dañada por un decreto del presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández emite un decreto no estoy seguro, pero creo fue entre el 2008 y 2011, porque después hubo una modificación, que es un decreto que para mí es ilegal como abogado y como ex legislador, es ilegal ese decreto porque estaba modificando no estaba llenando una oscuridad o una laguna de la ley. O no agregaba, sino que modificaba. Estaba modificando la ley de hidrocarburos. Pues regular el decreto. ¿Qué contenía este decreto? Este decreto contiene, porque está en vigencia todavía, abría de nuevo la puerta a la discrecionalidad y decía, creaba un fondo, en resumida cuenta, creaba un fondo de compensación para mitigar la subida y la bajada. ¿Cómo funcionaba en la práctica? Vamos a poner un ejemplo. El petróleo bajó la semana pasada, o tiene 3 meses bajando. Ese decreto le permitía al gobierno no bajar todo lo que tenía que bajar y tener unos ingresos extras e irlo guardando, ¿verdad? Yo no sé dónde, me imagino que en la Tesorería Nacional, eso es lo preocupante, ¿verdad? Ajá. Irlo guardando. Ajá. Entonces, entonces no traducía en la población toda la bajada, para que cuando hubiese subida, una supuesta autoprotección, no tener que subir mucho. Una contingencia. Sí. No, quizás entonces agarraban de ese fondo que estaba ahí y en vez de subirle cuando subía, en vez de subirle el precio a la gente, lo que hacían era que le metían el dinero de la contingencia para cubrir la subida. En teoría. Si tú lo ves, puede tener buena fe el objetivo, que es proteger un poquito a la gente de un impacto internacional que no es controlable por nosotros, ¿verdad? Por el gobierno dominicano. Pero tiene una parte mala ese decreto, y es que desnaturaliza y ponía a la gente a desconfiar de la ley, porque la gente veía que el petróleo bajaba y no había una correspondencia. No, y la discrecionalidad que le da entonces. Claro, entonces ya volvimos al estado en el que, de hecho, en este momento, pero ya por causa de la pandemia y haciendo uso
de ese decreto, el Ministerio de Industria y Comercio, con autorización del presidente de la República, ha estado subsidiando la subida de las gasolinas en la República Dominicana. Tenemos 4 semanas ya y creo que con el precio parado. 4 pisadas, pero sí. Y eso significa miles de millones de pesos dominicanos que el gobierno ha estado usando para no contribuir a un pequeño grado de inflación que había en la República Dominicana, porque ya ustedes saben que aquí se agarran los transportistas de que si sube la gasolina, pues el plátano que yo tengo que traer de Barahona, le pongo un poquito de precio más. Entonces, no, que es así para evitar eso, si la cadena de suministro se comporta en esa forma a veces, entonces, eso ha estado haciendo el Ministerio de Industria y Comercio en estos días para ello, para contribuir un poquito por la situación de la epidemia, a calmar, a llevar un poquito de alivio en los precios de los combustibles a los dominicanos. Finalmente, yo critico que por un decreto se modifique la ley, pero fíjense, en este momento, sí, exacto, es una ilegalidad. En este momento, que lo tenemos desde el 2008-2011, no recuerdo con exactitud, ha servido porque estuviéramos pasándola peor si el presidente Abinader y el ministro Ito Bisonó no hubiesen tomado esa medida de, como quien dice, subsidiar parcialmente el precio de los combustibles. Estuviéramos peor. En ese sentido, Wandy, nosotros conversamos antes de usted llegar, precisamente el tema de la... Usted? No, porque usted sabe que hay mucha gente de aquel lado que no... ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara que me toca? Respeto a la gente mayor. Aquí no, ahí no me estoy viendo. Déjame decírtelo de nuevo y que la cámara me vea. ¿Por qué tú me dices usted? Tú sabes que nosotros somos los que están en radio, le estoy abriendo los brazos, desafiándolo. Respeto a la gente mayor. A los señores mayores. Yo no soy de TVT. Bueno, Lady, por fin equilibramos esto. 2 jóvenes y dos señores mayores. Claro, claro. Es mejor que te digan mayor y no entrado en edad. No, yo me inclino al lado de ellos. Somos jóvenes. Sí, hombre. Wandy, tú sabes es que una broma. Nosotros conversamos precisamente al inicio sobre ese tema, la oferta y la demanda. Se cae la demanda por un asunto del COVID, se para la producción, pero inmediatamente descubrimos que no podemos vivir encerrados porque no estamos 2000 años antes de Cristo. Vamos a consumir. Se dispara la demanda, pero la producción no puede arrancar de golpe como la demanda, porque a ti te da hambre todos los días, 3 veces al día, pero la producción tú no pagas una empresa. Bien, perfecto. Pues entonces un flete que venía de China con un acero, nosotros que estamos en el sector inmobiliario, que pagaba $2,000, $2,500, está pagando $11,000 y $12,000. Así es. Yo pregunto lo siguiente, tú que estás en Industria y Comercio, en el gobierno, exdiputado, ¿por qué el gobierno no busca la vía? Que muchos hemos pensado eso, porque eso es una proporción enorme en los temas de importación. ¿Por qué el gobierno no hace así y dice, mira, mi presupuesto fue enfocado en los $2,500 pasados? Están pagando $12,000. ¿Por qué no le pagamos con la variante, considerando a cuando inició precisamente el tema del COVID? Yo sé que el gobierno, o sea, las recaudaciones fiscales son producto de eso, pero hay un presupuesto que se hizo considerando el flete anterior. Y muchas personas han hablado de eso y han solicitado en diferentes gremios empresariales, construcción, etcétera. Yo creo que me hace mucho sentido, por lo menos transitoriamente, porque un atado de varilla que estaba en $41,000 ahora cuesta $72. Pero una de las principales causas no solamente el precio. Aquí yo sigo una aplicación que veo el diferente producto, el acero, le decía yo a ellos también, de $400 y pico está en $1,600. Pero eso tú no lo puedes controlar, pero tú puedes controlar el impuesto al flete. Eso es así. Y de hecho, el presidente, escuché al propio presidente de la República decir que estaban estudiando controlar, liberar la importación. Tú sabes que nosotros tenemos una industria de acero en la República Dominicana, claro, es un poco oligopólica porque pocos producen acero, no es como el arroz, no es como el arroz, que en medio Cibao produce arroz y hay que hacer una agresiva política de protección porque eso genera, estamos hablando de 2 o 3, ¿verdad? Sin embargo, escuché que el presidente estaba considerando, no he escuchado que ya haya tomado medidas al respecto, permitir la libre importación, sí, para que considerando para amortiguar los precios locales. Que los que tengan la capacidad de importación puedan decir, bueno, yo voy a traer mi acero, lo voy a traer yo. No todo el mundo, claro, quizás
Wandy Batista para hacer su casa no va a importar acero, ¿verdad? Y un pequeño constructor tampoco. Pero eso es un arma de doble filo también liberarlo, porque al mismo tiempo hay que proteger la producción nacional, pero también cuidarnos de ese oligopolio. Sí, claro, exactamente, sí, es verdad. Es que son muchas las variables, eso es así. Fíjense, la República Dominicana es un país aún del tercer mundo. Nadie usa la referencia de segundo mundo, yo lo llamaría el segundo mundo si la usaran, nadie lo usa. Pero estamos en vía de desarrollo, le dicen normalmente, pero todavía nos falta mucho. Fíjense, los Estados Unidos de América, las variables económicas que usted lee en los libros para aprender economía política o la macroeconomía, les enseña a ustedes que los gobiernos utilizan la política fiscal y la política monetaria para el control de los precios. Eso se da en economías plenas en donde los mercados se comportan con un rango, un grado de predicción suficientemente alto. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, si vamos a poner un mundo distópico, que el estado de Ohio, todo el que vive ahí diga mañana, vamos a comprar unos tenis de tal marca. Muy probablemente le toma muy poquito a esa marca de tenis llamar a Singapur, llamar a Vietnam y llamar a China y decir, prodúcame tantos millones de tenis, y en un ratito el mercado está suplido, el mercado responde a la demanda. Nosotros tenemos una economía que gran cantidad de circulante le puede producir una inflación, claro, porque demandan bienes y servicios que el aparato productivo del país, porque todavía somos un país pequeño económicamente hablando, no está en la capacidad de cubrir. Es correcto. Entonces, eso pasa, nosotros, tú mencionabas algo muy oportuno, comienza la epidemia, se cierran muchos negocios, pero el dinero no deja, la economía de consumo no deja. Incluso las construcciones se disparan, es una locura. Uno no sabe la explicación de eso, pero las construcciones se disparan. Un gran ferretero de la Romana me decía que la demanda de los materiales de construcción no ha parado, pero están disparados los precios. Yo que he estado del lado bancario y del lado inmobiliario y del lado de la construcción, hay algo muy sencillo. Es que ahora mismo tú tienes que vivir en tu casa 10 millones de pesos guardado en un certificado financiero que te esté pagando un 2, un 3. Y yo te estoy diciendo a ti, mira, yo vendí allí en el tal proyecto, mira, en 12 meses te ganaste tanto, está más seguro, el blog no se pudre, y la gente está invirtiendo en inmobiliaria. Claro, eso es la política monetaria. Cuando bajan las tasas de interés, se calienta la economía. Se calienta la economía porque Wandy Batista decide sacar los 10 pesos que tiene en el banco, cobrando un 1 al año, sacarlo de ahí e invertirlo. Hasta prestárselo a un amigo. O sea, sale el dinero de los bancos para estar circulando y eso hace que haya gente comprando bienes y servicios. Como bien tú decías también, la gente, por más trancado que estaba, no dejaba de comer. Además, el Estado estaba metiendo miles de millones de pesos en los programas de ayudas sociales, nada más del fondo de riesgos laborales. Se metieron 14,000 millones de pesos para lo quédate en casa, lo para ti, para todas esas ayudas. Fase 1, todo ese dinero estaba en el mercado de la República Dominicana buscando qué comprar, buscando qué hacer y un aparato productivo que no es el mejor, ¿verdad? Es bueno, pero no es el mejor. No podía cumplir con la demanda de bienes y servicios y se producía la... Tú sabes que en términos de número, he sabido, ¿verdad? República Dominicana es una de las economías por muchos años que más ha crecido de América Latina. Cuando no es la primera, es la segunda. Compite con Panamá, con Chile, etcétera. Ahora bien, yo soy de los que estoy dentro del nivel de pensamiento que aquí hay que hacer algo con la redistribución de las riquezas. ¿Por qué? Porque así como yo puedo tener una industria azucarera aquí fuerte que mantiene la mayor cantidad de empleos, si nosotros tenemos una clase media e incluso negocios pequeños fuertes, o sea, que no todo sea empresas grandes, que haya una redistribución, pero eso iría acorde con el tema de la institucionalización, que si se está la política fiscal, la evasión fiscal y un sinnúmero de cosas. Si nosotros hacemos un Estado un poquitito más funcional, instituciones un poquito más fuertes, que es difícil y estamos en muchos procesos, pero tú no entiendes, no te inscriben en el lado de lo que, como yo, cree que a pesar de lo que indican los números, no hay una redistribución de las riquezas igualitaria o competitiva en igualdad de condiciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho,
cuando se habla de crecimiento económico, de crecimiento del Producto Interno Bruto, si un país ha tenido crecimiento económico constante, solo hubo contracción económica en los principios de los 90. Balaguer en el 87 tuvo que meterle 2 guardias a cada casa de cambio por la crisis que había. Y contracción económica hubo en el 2004 con la crisis de los bancos. Y contracción económica hubo en el 2008 por la crisis internacional, de la quiebra, del problema de la bolsa y que gracias a las normas prudenciales de la quiebra de 2003 nos agarró un poquito fuerte. Claro que sí, eso es así. Entonces, pero en sentido general, la República Dominicana ha tenido crecimiento constante. Incluso para 2020, las previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial era que en América 2 países iban a tener los 2 mejores comportamientos. La República Dominicana, que iba a bajar, pero no iba a tener crecimiento negativo. Se iba a quedar en cero. Cero crecimiento, pero no iba a decrecer. Entiéndase esto. Como decimos en la calle, tabla. Sí, claro, respecto del año anterior decrecía, pero crecimiento negativo no lo iba a tener. Bajaba de 6, un 5 puntos tanto, a 0% de crecimiento, pero no decrecía. Y Guyana, porque hacía apenas 1 año y 6 meses habían descubierto una cantidad ingente de petróleo allí en Guyana, la Exxon, y se estima que los ingresos netos de Guyana se iban a disparar en un 800%. Una locura, un país con 800,000 habitantes, un país con 800,000 habitantes y con tanto petróleo como Venezuela. Eso era una locura y el único que iba a tener crecimiento económico era Guyana. Entonces, volviendo a ratificar lo que afirmas, Alexander, estoy de acuerdo contigo. Dado un crecimiento económico más o menos constante como el que ha tenido la República Dominicana, riqueza extrema, pobreza extrema. Claro, yo entiendo que si eso no se traduce, aunque sea a mediano plazo, en bienestar para la gente, en distribución de la riqueza, entiéndase, para que lo veamos cómo se distribuye la riqueza, vamos a decir que aumente, que se reduzca el desempleo, por ejemplo. Para ponerlo en dominicano, claro. Que si Lady tiene un colmado en su casa, mañana compre tantos blogs, lo amplía un poquito, compre un freezer nuevo y ponga a un empleado para que le ayude porque ya está llegando mucha gente a comprar. Y que no me cambie las normas constantemente, claro, afectando al pequeño. Eso es así. Eso es crecimiento económico en aplatanado. Que un colmadero pueda contratar a un tipo que le ayude porque su colmado está creciendo. Ese es el crecimiento económico ya no del país, sino del individuo, del agente económico. Entonces, yo digo, teniendo crecimiento económico Balaguer usó un término que decía que le dejó a Leonel en el 96 un avión a punto de despegar. Es verdad, le dejó una economía saneada. Pero el mundo estaba así, no era RD. Claro, entonces, ¿qué debió hacer estos gobiernos del PLD que yo critico tanto? Que si usted tiene un país en constante crecimiento económico, usted tiene que llevar eso a la gente, tiene que elevar el índice de desarrollo humano, el índice de desigualdad que lo mide el índice de Gini debe reducirse en la República Dominicana para que no haya, además, pero tú sabes por qué no se traducían esos crecimientos en la gente, porque fíjate, aquí habían 4 renglones específicos que eran los que más crecían. No había un crecimiento tampoco. Sí había crecimiento, pero no era uniforme. Crecía la construcción cada año. Crecían las remesas. Crecía el turismo. Comunicaciones crecían. Las comunicaciones era el otro. Y por supuesto, el mercado oscuro, el crecimiento económico oscuro o subyacente, que era el narcotráfico y el lavado de activos. Eso producía también crecimiento económico, le llaman la economía oscura, pero no se traducía. Sin embargo, el que tenía un colmado no necesariamente crecía. Es que la crítica siempre ha ido dirigida a que los números un negocio de ocio aumenta, no necesariamente, pero la riqueza no se distribuye. Esa es una crítica de tiempos inmemorables, sobre todo en los últimos años en la República Dominicana. Mira, aquí tengo 2 comentarios, que ya estamos en la parte final. Me dice Ramón Antonio Martínez: es nefasto que suceda eso, que el gobierno tenga que subsidiar los hidrocarburos para amortiguar los precios. Eso significa que no existe un consenso entre el órgano regulador y el sector que promueve el mercado. Saludar a nuestro amigo Enrique de Champs, que
que está en sintonía con nosotros, al igual que el joven Mario Walker. Tengo aquí otro comentario de, wow, este sí es largo, de Ramón Antonio Martínez, que me dice: quitarle los aranceles al acero le causa una hemorragia letal a la industria de la metalurgia. El acero tiene un volumen mínimo de ventas e importación, una gestión de calidad y un mercado específico. Una subida o bajada de golpe del acero dentro de la cadena de suministros camaquea al sector construcción. Entre paréntesis, la escasez que hay no es por inexistencia en el país del rubro, es por la baja circulación y el acaparamiento. El aumento del costo del acero ni siquiera se debe a la importación, se debe a otros rubros. Precios de logística, más costos de producción y adecuación, el aumento de los combustibles han inflado el precio de la producción por los servicios energéticos, al igual que ha impactado a los que transportan las grandes cargas de este. Pero los oyentes de tu programa son científicos. Sí, tenemos que irnos despidiendo. Qué calidad, ¿eh? Tenemos que irnos despidiendo. No podemos desaprovechar. Tenemos 2 minutos para cerrar con Wandy y entrar 3 con el TBT para terminar por el día de hoy. No, nos dimos cuenta y si no lo paran, si no lo paran, además tenemos a Wandy aquí y no hablo de política. Exacto. No me hablo de política. Dale. Aspiraciones políticas de Wandy para el 2024. Bueno, tú sabes que los políticos siempre viven por votos como los burros por cácara, ¿verdad? Los políticos siempre aspiramos. Yo aspiro a ser presidente de la República, ¿verdad? Siempre hay aspiraciones. Pero está trabajando el tercero con que una nos intención dice eso. específica. Siempre hay aspiraciones, pero bueno, sí tenemos aspiraciones políticas, somos políticos natos, somos políticos de carrera, A no diputado, a estamos senador, ¿a enganchados, qué? pero nosotros estamos, ahora mismo te confieso que no he meditado mucho al respecto, que estamos concentrados ahora mismo en tratar de ayudar al presidente Luis Abinader a salir, a empujar el país a salir de esta crisis, y luego tenemos unos procesos internos en nuestro partido de Hablando de orgánica. asuntos internos, ¿ya nombraron a las bases? No, el periodo concluye en... que si nombraron a las bases, claro. Bueno, sí, tenemos un problema subyacente en ese sentido, porque las desvinculaciones por cuestiones económicas, por cuestiones incluso hasta humanitarias del presidente Abinader, y no ha sido un chapeo no bajito, ha sido lo tradicional, no ha sido una planadora, no ha sido con lo que yo estoy de acuerdo, porque el Estado Dominicano, la gente que trabaja en el Estado Dominicano no puede vivir con un sobresalto de que cambiamos a todo el mundo porque es una cuestión política. Los puestos no son de partido, debe llegar el momento en que eso cambie de Eso forma en definitiva. algún momento tiene que ser como debe de ser. Pero tenemos todavía esa inconformidad. Hay una inconformidad. Tenemos esa inconformidad en los compañeros del partido. Finalmente, las desvinculaciones se están haciendo progresivas, pero paulatinamente, intentando no entorpecer el funcionamiento del Estado. Siguen y poquito a poquito gente. estamos trabajando, intentando tener a la mayoría de los compañeros en los puestos, que tenemos demasiado capital humano todavía que está esperando por una designación. Y no vamos a descansar hasta que eso se termine de lograr. Y continúan las designaciones. Yo veía la designación de Claudio Hernández. Creo que es el doctor licenciado, nuestro amigo Claudio. Claudio Nuestro Hernández. amigo abogado Claudio Hernández, que fue designado en el cuerpo legal del Consejo Nacional de Drogas, Región Este. Si mal no recuerdo, porque el asunto de los cargos es que tienen un nombre más largo que yo creo que el suelo. Ella le pone otro nombre, ¿no? Y ahora... Pero Dios mío, sí, felicidades para Claudio. Sí. ¿Qué decía vos, no? No, soltar la invitación a Wandy, porque la entrevista como que se fue sin darnos cuenta y no pudimos... Y yo les robé como de 10 minutos. No. Sapiencia. Es que lo que pasa, Wandy, que contigo, tú sabes que siempre... Pero Wandy es de lo que uno llama y automáticamente te dice, sí voy, porque él tiene otro compromiso en la mañana, por eso llegó a la entrevista un poquito más adelante. Exactamente. Pero esperamos que esté por acá próximamente, Wandy. Yo con mucho gusto. La semana que viene un amigo tuyo, hermano nuestro. Es verdad. César Guerrero. Oh, sí, es verdad. Y luego tengo a David Martínez. Mira. Y este programa del PRM. Este programa del gobierno. Dios mío. ¿Por qué aquí nada más vienen funcionarios del PRM? Hay que incluir, son hay que amigos míos, abrir la todo lo que quiere que yo haga. diversidad. Hay que abrir la diversidad. No, yo que no tenía amigos así. Pedro está invitando a sus amigos. No, pero deje el chisme, porque aquí han venido PLDistas también. ¿Quién? Y próximamente viene gente de la Fuerza del Pueblo. Por aquí estuvo Julio Tolentino. Sí, es verdad. Ajá, continúa. Próximamente viene Plutarco Pérez. ¿Quién más?
Gran diputado, Plutarco. Sí, luego viene... De 3 del PRD, viene medio del PLD. Aquí estuvo Pedro Botello. Medio del PLD. No, Leidiano. Ya estaba ya lo que está buscando Chile. No. Aquí estuvo Pedro y se comprometió a mandar al síndico, Antonio Adame, que viene por ahí también. Entonces, no era con el que íbamos a estrenar la cabina. Wandy, hermano. Gracias a ustedes, muchachos. Licenciada, si tiene algo que decir antes de irnos. Vamos a agradecerle encarecidamente a Sanders Inmobiliaria, que ha compartido la mañana del día de hoy con nosotros ante un llamado de auxilio, un llamado de 911 que le realizara Pedro Sarmiento. Ha estado aquí. Lo teníamos pendiente para otro momento, no se había dado la oportunidad, pero gracias por acompañarnos. Las puertas siguen abiertas, no hay que decirlo, porque me dicen que lo que él es socio, que él es que agrega a la gente en nómina. Sí, él es que agrega a la gente en nómina. Entonces, de verdad, es un honor compartir la cabina con Sanders hoy. Y los muchachos, si quieren que sigan viajando, que no hay problema. Pedro y Alex Ávila se perdieron la entrevista con Wandy, pero yo prometo que lo voy a traer próximamente para que ustedes compartan con Wandy. Agradecerle a Wandy Batista el haber estado aquí. Actualmente es el director regional de Industria, Comercio y MIPYMES y el tío de Tana y Oscar. Y hermano y amigo de Pedro Sarmiento. Hermano de Pedro. No, su diligencia hágalo usted. Usted lo acaba de decir. Yo soy Wandy Batista Sarmiento. Wandy, antes de irte, Wandy. Perdón, yo creo que la mamá de Pedro paría a los niños por 5. ¡Wow! Mira, ella está escuchando. Eso fue su hijo Sander que dijo eso. Mira, Wandy, antes de irte, y ya estamos pasados, salúdate ahí a Pablo Mateo Moreta, que es tu hermano y amigo. Yo estacionándome, los escuché a ustedes mencionándolo. Ese es mi hermano. Sí, lo quiero mucho. Sí, él me tiene caliente siempre, pero yo me enfrío desde que nos juntamos. Mira, una familia muy hay grande. Anuncio aquí que es la casa de Pablo, es mi casa. Y el sábado, mañana viene él va a hacer compra, entonces el sábado yo voy como de lo que él compre. Es verdad. A su casa. Así que estamos TVT a Wandy. Mira, Wandy, el único problema que no me ya invitan. tenemos que irnos, señores. Sí, mira, esto es lo que tenemos ahí para el TVT, mira, licenciada. Pero se nos fue el tiempo, tendremos que hacer el TVT. Medios de comunicación de 1990. Señores, sí, ya en el 92 estaba pegado. Ese modelo Exactamente. Me acuerdo por la novia a la que yo le escribía por el... Señores, por aquí era que se mandaban los mensajes de texto. y nos vemos en la próxima. Hasta aquí llegó Prendiendo la Mañana en el día de hoy. Bye. Así concluye Prendiendo la Mañana a través de RadioPlayaRD.com y Nítida 106.3 FM, una producción del grupo Radio Playa RD.